Vladimir Putin se encuentra en medio de un conflicto con su país vecino, Ucrania. Este conflicto, si bien tiene larga data, últimamente se ha identificado producto de la inoperancia del gobierno de Zelensky. A su vez, la influencia de la OTAN está echando cada vez más leña al fuego. Pero en realidad, Ucrania y Rusia en un momento fueron un mismo territorio y nadie ni nada puede negarlo. Por más ímpetu que pongan los neoliberales en enfrentarlos, Ucrania y Rusia son uno solo, tal como ha declarado el líder ruso en un discurso que quedará en la historia. Los detalles de esta historia te lo contamos a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. 30 años después de la caída de la URSS, Ucrania sigue siendo escenario de tensiones con Rusia. En las últimas semanas, el despliegue de tropas rusas a sus fronteras provocó una nueva crisis entre los dos países. Analizando elementos de la historia de Ucrania, se logra entender lo que representa este país para Rusia, pero sobre todo para Putin estaría utilizando la historia común para disminuir las tensiones con la nación y consolidar su estrategia. Hace poco, el presidente ruso Vladimir Putin publicó un texto en la página web del Kremlin, en el que afirmaba que Rusia y Ucrania son el mismo pueblo. Esta declaración, y no es la primera vez que Putin la hace, deja en claro que lo único que quiere es la mejor situación para ambos. Una declaración que sin duda lo acerca aún más al pueblo ucraniano. Según el texto de Putin, Ucrania no es solo un estado con el cual Rusia comparte una historia y herencias. Es un territorio que hace parte de su zona de influencia e incluso de su país. Compartir este discurso con toda la población rusa es una manera de aunar fuerzas en el territorio del este, en contra de los estadounidenses y la OTAN. En el texto, Putin recuerda que los rusos generalmente consideran que Ucrania es naturalmente parte de Rusia. Históricamente, Ucrania tiene mucha importancia simbólica, ya que el primer estado de los eslavos fue la Rus de Kiev. Apareció en el siglo XIX y tenía a Kiev como capital. La Rusia de Moscú solo nació en el siglo XIV. Además, existe un amplio respaldo a la política de Putin al interior de Rusia. Su popularidad nunca fue tan alta como después de la consulta popular al pueblo de Crimea en el 2014, quienes votaron a favor de ser parte de Rusia. Entonces, la opinión pública a favor del presidente llegó a 88%. Crimea es una península de 2 millones de habitantes, al norte del Mar Negro. Se ha convertido en el símbolo de las luchas en Ucrania. En 1783, tras varios años de guerra ruso-turca, Crimea devino parte del Imperio ruso. En 1921 se convirtió en la República Socialista Soviética de Crimea. En 1954, para el tricentenario de la unión de Ucrania con el Imperio ruso, Nikita Khrushchev, a este momento a la cabeza de la Unión Soviética, decidió entregar Crimea a Ucrania. A la caída de la URSS, Boris Yeltsin reconoció a Crimea como territorio dentro de las fronteras de Ucrania, pero la región sufrió fuertes movimientos separatistas. Después de la revolución de Maidán del 2014, en contra del presidente Yanukovych y para una asociación con Europa. La península declaró su independencia el 11 de marzo y el 18 de marzo, tras un referendo, Putin anunció la unión de Crimea a la Federación de Rusia, siendo esto lo que el propio pueblo había decidido. El idioma ruso es también un marcador de cercanía entre los dos pueblos, que ayuda a Putin a fortalecer su posición en Ucrania. Todavía hoy, Ucrania es un país bilingüe, donde el ucraniano y el ruso son hablados en el día a día. De hecho, el 90% de la población ucraniana es bilingüe y alrededor del 30% considera que el ruso es su lengua materna. Entre el 60% y el 70% de la población ucraniana utiliza el ruso en la vida cotidiana, en la universidad, en las empresas, en el ejército, en la aeronáutica. Un eslavo antiguo, el término Ucrania se puede traducir por país fronterizo. Tiene una posición estratégica entre Rusia y Europa y siempre ha estado dividida y bajo control de varios países.
En el siglo XVII, Ucrania decidió ponerse bajo la protección del zar ruso para protegerse de la influencia de Polonia, junto con la prohibición de la lengua. Ucrania se fue integrando a Rusia. Tal fue así que, según Jochen Kleidismich, la pequeña Rusia es una expresión que empezó a ser utilizada en el siglo XIX en la retórica popular, dando cuenta que Ucrania hace parte de Rusia. Era también el símbolo de la grandeza y prosperidad de Ucrania. Dentro de la Unión Soviética, Ucrania tenía un estatus particular. Tenía un papel económico muy importante, siendo el centro de producción de acero, carbón, misiles y tanques. Era además una potencia nuclear justo antes de independizarse en 1991. Ucrania tenía el tercer arsenal nuclear mundial. Fue también un gran centro académico de la Unión Soviética. Ucrania era, en pocas palabras, el escaparate de la grandeza de Rusia. Esto da cuenta de la cercanía e intimidad que tiene el presidente ruso con la nación ucraniana. Sin embargo, esta República Socialista de la URSS siempre fue objeto de miedo y sospecha por parte del poder ruso, temiendo que se acercara a Polonia o que se rebelara contra el poder. Parte del poder ucraniano fue reducido y seducido por Occidente, que empezó a organizar campañas a favor de la independización. Cuando la Unión Soviética cayó en 1991, Ucrania se independizó y volvió a vivir una autonomía, por supuesto muy dependiente de Washington y la OTAN. Esto llevó a los conflictos que vemos ahora, en que Ucrania es enemiga de Rusia cuando muchos ucranianos se sienten muy cercanos a los rusos, como apunta Putin. Y esto se ve en todos los aspectos. El rublo ruso ya es mayoritariamente usado en las zonas fronterizas. Muchos ucranianos tienen pasaportes rusos. De los 2 millones de habitantes de estas regiones, ya 600,000 poseen pasaportes rusos. Los discursos históricos y culturales demuestran cómo Ucrania pertenecía a Rusia. Por ello, Putin no quiere una lucha con el pueblo ucraniano. Él sabe que hay más cosas que los unen, por más que le cueste escucharlo a Zelensky y la OTAN. El líder ruso respeta la autonomía de Ucrania, pero no quiere un conflicto con ese país, pues comparten la misma raíz. Por ello, el discurso de Putin le habla siempre a los ucranianos y los insta a darse cuenta de los trucos políticos de su gobierno y la OTAN que los han alejado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.